Buenos días, queridos alumnos de sexto año básico. Iniciamos nuestra clase de hoy, comenzando con esta segunda fase ya de vuelta de la primera unidad y del repaso, para continuar con historia, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país, lo que aconteció en los antares, ¿cierto?, de la fundación de nuestra patria. Mi nombre es profesora María Leticia Faúndez, ¿cierto? Mi correo electrónico es mfaúndez@cmch.maristas.cl para que tengan la información respecto al envío de tareas. Bueno, queridos alumnos, como les recuerdo, esta es la primera clase de la segunda fase, ¿no es cierto?, de este año escolar, que ha sido un poco irregular, ¿cierto? Pero de todas maneras estamos los profesores ahí trabajando para que ustedes no pierdan este contenido y que es tan importante que ustedes conozcan y que sepan, ¿cierto? Sobre todo en historia. Vamos a comenzar. El objetivo de esta clase es identificar las características del proceso de patria vieja. Anteriormente vimos a la patria nueva es. Vimos la patria vieja, ¿cierto? Vimos la reconquista española, ¿no es cierto? Cuando en la batalla, ¿no es cierto?, de Cancha Rayada, en la batalla se pierde y los realistas, que son el ejército español, toma posesión del gobierno, ¿cierto? ¿Y qué ocurre en este instante? Que el ejército patriota, a cargo de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez, de Bernardo O'Higgins, viajan, ¿cierto?, a Argentina a tomar fuerzas, a buscar ayuda, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos argentinos, y en Argentina se encuentran con un general, con un capitán que se llamaba José de San Martín. Y este señor, José de San Martín, le presta ayuda a Bernardo O'Higgins y forman una fraternidad, ¿cierto?, que es la Logia Lautarina, en el cual forman un gran ejército que se va a llamar Ejército Libertador de los Andes, ¿ya? Entonces eso vamos a trabajar en esta clase. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando los realistas están aquí en Chile, están gobernando en Chile, y al otro lado de la cordillera se están preparando para atacar, ¿cierto?, para contraataque y para apoderarse de Chile. Otra cosa que vamos a trabajar hoy día es reconocer, ¿no es cierto?, a personas destacadas de la independencia de Chile y cuáles fueron sus hazañas. ¿Qué otros personajes, aparte de Bernardo O'Higgins, de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez, conocemos? ¿Ya? Hay muchas personas que actuaron en este largo proceso, que fue de varios años, para constituir lo que fue la independencia de Chile. Entonces debemos darle importancia a todos los actores que fueron fundamentales. Con un granito de arena todos aportaron de cierta manera a que esto funcionara, ¿ya? Entonces el título de esta clase es reconocer las características del proceso de independencia. Me gustaría que en tu cuaderno registres el objetivo y el título, ¿ya?, para que tengas un orden con la fecha de hoy día, jueves 6 de agosto. Bueno, la Patria Nueva comienza en 1817, ¿ya?, y dura hasta 1823. Se inicia con la victoria patriota en Chacabuco, la batalla de Chacabuco, y finalizó en 1823 con la abdicación de O'Higgins. La palabra abdicación quiere decir renuncia. Finalmente O'Higgins renuncia a ser director supremo, a ser el mando máximo en Chile, ¿ya?, y se autoexilia, es decir, se extradita, ya. Él toma posesión de su jerarquía y se va a Perú. En esta etapa de la independencia se caracterizó por el regreso al poder de los patriotas, quienes, con Bernardo O'Higgins como director supremo, tuvieron que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. Aquí van a ocurrir varios hechos principales. Entre 1817 y 1823 ocurren 3 batallas importantes: la batalla de Chacabuco, la batalla de Cancha Rayada y finalmente la batalla de Maipú, ya que es ahí donde se corona, ¿no es cierto?, la independencia final, y Bernardo O'Higgins toma poder absoluto y se autodenomina director supremo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. En esta imagen que aparece aquí tenemos la batalla de Chacabuco,
¿Qué ocurrió en la batalla de Chacabuco? Con la ayuda de José de San Martín, les repito que era argentino, el capitán argentino del ejército argentino, en Argentina, junto con los patriotas chilenos, cruzaron la cordillera de los Andes. Más de 10.000 hombres a caballo cruzaron la cordillera de los Andes, ¿ya?, para llegar a Chile, donde el ejército de los realistas, de los españoles, estaba acuartelado, estaba esperando esta batalla. Entonces dice, con la ayuda de José de San Martín, Bernardo Higgins organizó el ejército libertador, compuesto por más de 10.000 hombres, quienes cruzaron la cordillera de los Andes desde Argentina en enero de 1817. Con O'Higgins al mando, atacaron a los realistas en el campo de Chacabuco, venciéndolos y ocupando la capital. Luego, él, Bernardo Higgins, es nombrado director supremo de Chile, cargo que asume en febrero de 1817. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los realistas estaban ocupando nuestra capital, que era Santiago, ¿cierto? Entonces vienen los patriotas, atacan a los realistas, al ejército español, y el ejército español, junto con todas sus más altas autoridades, se van, unos al norte de Chile y otros al sur, escapan, dejan la ciudad y toman posesión los chilenos. ¿A cargo de quién? De Bernardo Higgins. Aquí aparece una cronología, que es lo que yo te estaba diciendo anteriormente, que detalla, ¿no es cierto?, cuáles fueron los hechos más importantes. Ya te expliqué lo que era la batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, el 12 de febrero, donde se nombra director supremo Bernardo Higgins, donde sale victorioso el ejército patriota. Luego, en 1818, está la proclamación de la independencia, se firma ya victoriosamente para triunfo chileno y patriota. Ya no tenemos nada que ver con los españoles, pero los españoles siguen resistiendo, ellos no se dan por vencidos. La batalla de Cancha Rayada en 1818. Aquí hay una pequeña derrota. Resulta que el ejército patriota, ¿no es cierto?, estaba en Talca, ¿ya?, y José de San Martín, que era el capitán argentino, junto con los soldados, estaba al mando de las tropas patriotas. José de San Martín estaba al mando, mientras Bernardo Higgins estaba acá en Santiago. Ellos acamparon en la noche en un lugar que se llamaba Cancha Rayada, ¿ya?, que está en Talca, ya en la séptima región. Estaban acampando de noche ahí, estaban durmiendo todo el ejército. Y a escondidas, de sorpresa, los atacan los realistas, el ejército español. Los atacan y mueren muchos soldados chilenos, quedan muchos heridos, se dan muchas bajas, pierden armamento. Entonces esa batalla, la batalla de Cancha Rayada, es una pérdida para el ejército patriota y una victoria para el ejército realista, ¿ya? Entonces, hay un retroceso nuevamente, pero sigue estando Bernardo Higgins a la cabeza. Se desarma la batalla y el ejército realista cobra fuerza mientras se prepara el ejército patriota para otra batalla, que será la última batalla y la batalla final. Toman fuerza y se preparan. Y esa es la batalla de Maipú, que ocurrió el 5 de abril con victoria patriota. El ejército patriota, dirigido por José de San Martín, tuvo una fuerte lucha contra los españoles, con ataques de derecha e izquierda. Varios batallones pelearon con caballería, caballos, artillería, con metralletas, con armamentos, con pólvora y fuego cruzado, perdón. Finalmente, la caballería chilena arremete contra la última división que quedaba combatiendo a la de Ordóñez, que era el capitán que comandaba a los realistas, haciendo que huyeran rumbo a Valparaíso. Al final, logra llegar Bernardo Higgins, lesionado por la batalla anterior. De hecho, en la batalla anterior, en Cancha Rayada, Bernardo Higgins desapareció y pensaron que había muerto. Entonces acá al final de la batalla él aparece todo victorioso, a caballo, y se da el famoso abrazo en la plaza de Maipú, lo que es ahora actualmente la plaza de Maipú. Se da un abrazo con José de San Martín en forma de victoria, abrazándose, de decir, por fin ganamos. Conocido como el abrazo, esta batalla ratifica el hecho histórico que confirma la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818.
Entonces, ahí están las tres batallas. La batalla de Chacabuco, que vienen el ejército libertador atravesando la cordillera, ¿cierto? Sale victorioso. Luego tenemos la derrota, ¿no es cierto?, en Cancha Rayada, donde el ejército patriota sale derrotado, pero toma fuerzas. Y en Maipú se logra, se finaliza, se realiza la última batalla final, que es la batalla de Maipú, donde Bernardo O'Higgins junto a José de San Martín logran vencer y salen victoriosos. A todo esto ellos no son los únicos héroes, ¿cierto? Aquí detrás está José Miguel Carrera, está Manuel Rodríguez, que es un gran personaje que lo vamos a conocer más adelante, y cuál fue su hecho. Esto es un proceso muy largo, es un proceso que comienza en España, luego en Inglaterra, luego viajan estas personas, ¿no es cierto? Se junta con la primera junta de gobierno, ¿cierto? Con la reconquista española, y ahora, ¿no es cierto?, con la patria nueva. Es un proceso largo donde hay muchos héroes chilenos, ¿cierto? Aquí no podríamos catalogar quién fue más importante que otro. Además, tenemos que tener en consideración que el pueblo de Chile, los llamados rotos de Chile, ¿no es cierto?, fueron reclutados para servir de soldados, que eran personas comunes y corrientes. Entonces ellos también defendieron su patria, también fueron héroes. Por lo tanto, esto es un proceso que costó muchas vidas y que fueron chilenos muy valientes. Entonces tenemos que tener en consideración eso. Luego, en 1820, el ejército patriota llega al sur, ¿no es cierto?, para tomar posesión de los territorios que habían sido tomados por los españoles en Valdivia, y zarpa, ¿no es cierto?, la expedición libertadora a Perú. Una vez que José San Martín ayuda a los chilenos a cobrar su independencia, su libertad, él va a ayudar, este ejército liderado por el argentino San Martín, viaja a Perú a ayudar a los peruanos a recobrar su independencia contra los españoles. Miren qué importante. En 1822 se promulga la Constitución, ¿ya? Aquí también la vamos a ver más adelante de qué se trata. Y finalmente, en 1823, abdica Bernardo O'Higgins, es decir, renuncia a ser director supremo. Ya vamos a ver por qué. Ahora, aquí hay una tarea cortita en la cual tienes que tú trabajar y que dice así: tienes que hacer una línea de tiempo, una línea horizontal, con estos datos. Mira qué fácil. Y esta la registras en tu cuaderno. Esta es la primera tarea. Realiza una línea de tiempo con esta cronología y luego regístrala en tu cuaderno. ¿Cuáles fueron las principales obras de Bernardo O'Higgins? ¿Ya? Bueno, sabemos que en 1817 Bernardo O'Higgins asume como director supremo máximo, ¿ya? Como actualmente sería el presidente de la República, ¿ya? Pero no habían votaciones, no, él se autodenominaba. Suprime los títulos de la nobleza y suprime lo que son los mayorazgos. Los mayorazgos lo que pasa es que antes de las familias, el hijo mayor tenía mucho poder sobre los otros hermanos. Y por ejemplo, si sus padres fallecían, él era el único que podía heredar los bienes familiares y los hermanos no, los otros del resto de la familia no. Entonces, actualmente eso sería una injusticia porque los bienes se reparten entre todos los hermanos por igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Bernardo O'Higgins? Suprime eso, es decir, saca eso de las leyes y lo suprime. No dice qué hay que hacer, pero lo suprime. Y el 16 de marzo crea la escuela militar para formar un ejército, ¿no es cierto?, con condiciones, con recursos, con formación. Crea la escuela militar que actualmente, imagínense la cantidad de años que tiene, casi 200 años. En 1818 firma el acta de juramento de independencia de Chile. Una vez que firma el acta, ya no tenemos nada que ver con los españoles y Chile tiene sus propias leyes, su propia constitución, ¿ya? El 7 de julio, la remodelación de la Cañada, que luego pasó a llamarse Alameda de las Delicias, es decir, crea esta gran avenida que está en Santiago Centro, que se llama Alameda. Alameda porque estaba llena de álamos, que actualmente no existen, por eso se llama Alameda, ¿ya? El 20 de julio reabre, porque el Instituto Nacional, que lo había abierto José Miguel Carrera,
y después con la Reconquista el colegio cierra, ¿cierto? Y Bernardo Higgins, lo que hace, lo reabre, abre este colegio tan importante, ¿no es cierto? Y el 8 de agosto reabre la Biblioteca Nacional, que también había sido parte del gobierno de José Miguel Carrera en la Patria Vieja. El 9 de diciembre inaugura el Cementerio General. Imagínense, ya va a cumplir 200 años el Cementerio General. El próximo año cumple 200 años, miren la cantidad. Y en ese cementerio están enterrados todos nuestros héroes de la patria, ¿cierto? El 30 de octubre de 1822 promulga la Constitución. Ya vamos a ver de qué se trata esta Constitución. Y en 1823 renuncia a su cargo. ¿Ya? Vamos a ver también por qué renuncia. La Constitución de 1822, que es esta gran Carta Magna, es decir, esta ley que va a regir a todos los chilenos, que actualmente también tenemos una Constitución, y que, como ustedes saben, esta Constitución, la nuestra, la propia, la actual, está un poco obsoleta, está un poco desfasada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en octubre? Vamos acá a votar para poder cambiar esta Constitución, porque los tiempos han cambiado. En ese tiempo, Bernardo Higgins creía, ¿no es cierto?, que esa Constitución era la mejor para su pueblo. Y fue redactada por su ministro, José Antonio Rodríguez Aldea. ¿Qué dice esta Constitución? Que el Poder Ejecutivo recae en el Director Supremo durante 6 años, con la posibilidad de ser reelegido por 4 años más. Es decir, este Director Supremo insinúa o escribe aquí que él podría estar 10 años a cargo del gobierno, cosa que aquí algunos detractores les llama la atención y ponen ojo, y hay un pequeño quiebre en este punto, porque 10 años con una persona en el poder es mucho, es demasiado. El poder legislativo se divide entre la Cámara de Senadores y Diputados, cosa que actualmente ocurre, ¿cierto? Sabemos que en el poder legislativo, que está en el Congreso Nacional, y que ustedes actualmente han visto mucho el actuar de estas personas, que son los senadores y diputados. ¿Qué es lo que hace un senador y un diputado? ¿Cierto? Regula las leyes de Chile, de nuestro país. ¿Ya? Y ellos trabajan constantemente en el Congreso, que actualmente se encuentra en Valparaíso. Ya desde ese tiempo existían senadores y diputados, es decir, hace 200 años, prácticamente. Definió que la nación es chilena, definió que la nación chilena es la unión de todos los chilenos y que en ella reside la soberanía, es decir, el conjunto de chilenos que habita en nuestra patria, hacemos la identidad y tenemos la independencia, y eso es Chile, ¿ya? Entonces nos da la soberanía, nos da la independencia que necesitábamos. Aquí ya no tiene nada que ver la corona española, somos totalmente independientes. También señala que la única religión de nuestro país es la católica, apostólica y romana, es decir, que es universal, ¿ya? Y romana porque viene del Vaticano, ¿cierto? Y que no se permite otro culto. Es decir, aquí las iglesias cristianas, evangélicas, en ese tiempo no eran permitidas. Judías, cualquier otro tipo de religión no se aceptaba. La única que aceptaba el Estado y que promulgaba y que entregaba recursos para la construcción de iglesias y para la fundación, ¿no es cierto?, de monasterios y de órdenes sacerdotales, era el Estado, le entregaba, y se permitía solamente la católica. Establece que el gobierno de Chile será representativo, compuesto de 3 poderes independientes. De ahí es la cuna, ¿no es cierto?, de nuestra actual política, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Les recuerdo que esto lo vimos en la primera unidad. Legislativo se refiere a las leyes, ¿cierto?, a cargo de senadores y diputados que promulgan las leyes. Ellos pueden promulgar o pueden rechazar una ley. El ejecutivo, que está a cargo del gobierno, ¿cierto?, de administrar los recursos y administrar a la ciudadanía, y está a cargo del presidente. Y el judicial, que está a cargo de los jueces en la Corte Suprema, de jueces, ¿no es cierto?, que sentencian el faltar a la Constitución, ¿ya? ¿Y cuál es la sentencia? ¿Cuál es el castigo? La cárcel, ¿cierto? Ya, aquí, bueno, después de que ocurre la promulgación de la Constitución de 1822,
O'Higgins convocó a elecciones nuevamente, ¿ya? Para buscar otra representatividad. Pero él asume que él tiene que estar 10 años más en el poder. Entonces hay detractores de varios puntos del país que encuentran que eso es algo que no corresponde, no están de acuerdo, entonces empiezan a haber como distintos bandos enemigos a Bernardo O'Higgins, y se empieza como a desarmar un poco esta unión que se había formado con la victoria, ¿no es cierto?, y con la independencia. Empiezan a haber diferentes bandos y empiezan a haber molestias, empiezan a haber comentarios, se desarma un poco este grupo. Entonces Bernardo O'Higgins entra en disputa con muchos políticos. Bernardo O'Higgins tiene muchos enemigos, ¿no es cierto?, en el gobierno, porque no están de acuerdo a que él gobierne 10 años más. Eso sería una especie de dictadura. Entonces comienzan a haber problemas, estallidos, se está formando como una guerrilla, ¿no es cierto?, un poco más al sur, se está levantando la población en contra de Bernardo O'Higgins, hay rumores de que podría haber una guerra civil de los propios chilenos en contra de, ¿no es cierto?, de esta ley que se promulga el mismo gobernar 10 años. Entonces se forma un cabildo en la ciudad, una reunión abierta con todos los vecinos, y Bernardo O'Higgins no asiste. Entonces ese hecho determina que toda la población y los políticos se vuelquen en contra de Bernardo O'Higgins. Y Bernardo O'Higgins, en un acto, podríamos decir, de sumisión, ¿cierto?, él renuncia a ser director supremo. ¿Ya? Él renuncia a ser director supremo y habla, ¿no es cierto?, con la Cámara, habla con los ministros, y renuncia, ¿no es cierto?, y se autoexilia, se va de Chile, se va a Perú, ¿cierto?, y muere en Perú. Después son trasladados sus restos a Chile, y asume otro señor que se llamó Freire, y el Ramón Freire, que va a estar a cargo, ¿cierto?, de Ramón Freire asume, ¿no es cierto?, en 1823, y ese periodo lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, ese es el proceso en el cual termina el gobierno de Bernardo O'Higgins con su abdicación. Por querer más poder, el pueblo se le vino en contra. Me gustaría que mires en YouTube el video que se llama Algo habrán hecho, tal cual se escribe, capítulo 4. Pon ahí del minuto 36 en adelante, ¿ya? Y relata los hechos, ¿no es cierto?, la batalla de Chacabuco, Cancha Rayada, la victoria de 5 de abril de Maipú, del abrazo Maipú, ¿cierto? Relata todos los trabajos que hizo Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Relata lo que trata la Constitución, y además la abdicación de O'Higgins, cómo ocurre finalmente, de una manera más lúdica. Entonces, mira en YouTube estas imágenes que te van a servir mucho para tener una comprensión más absoluta, ¿no es cierto?, de lo que estamos trabajando. Bueno, pasando a otro tema, hubo muchas personas que participaron en este proceso que fue tan largo, ¿no es cierto?, de independencia. Personas que viajaron desde Chile a Europa para estudiar y para conocer, para tener nuevas miradas, para aprender de otras personas. Luego viajaron a Chile y a plantear sus ideas, como fue Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, como fue Bernardo O'Higgins, que estudiaron en Europa, José Miguel Carrera, los hermanos Carrera. Entonces fueron personas que trajeron nuevas ideas y participaron. Otros españoles también, sacerdotes, mujeres que fueron muy importantes en este proceso. Y aquí hay 4 personas que vamos a destacar, ¿ya?, y que están destacadas en tu texto también, para que tú puedas ir mirando. Me gustaría que tú las conocieras. La primera de ellas es Javiera Carrera, hermano de José Miguel Carrera, reconocida por su compromiso con la causa independentista. Organizaba en su casa reuniones patriotas, donde se discutían los planes de emancipación. Fue siempre consejera de sus hermanos Juan José, Luis y José Miguel Carrera. Ella creía en la causa de la independencia, por lo tanto ella cooperó mucho, ¿no es cierto?, en instancias de apoyar, de esconder a algunas personas, de hacer reuniones, de
de participar, ¿no es cierto?, constantemente en la independencia. Entonces ella es muy destacada. Ella murió en el año 1862, ¿no es cierto?, con la muy triste pena, ¿no es cierto?, que ella siempre llevó, que sus hermanos murieron, ¿cierto? José Miguel Carrera fue asesinado, ¿no es cierto?, por esta logia lautarina. Fue acusado finalmente de traición a la patria, siendo que él fue el primero en promulgar y el querer la independencia. Algo bien injusto. Camilo Enríquez, este sacerdote, que en 1812 fundó La Aurora de Chile, el primer periódico que circuló en el país. En esta publicación buscó construir los valores y la identidad de una nueva nación basados en ideas ilustradas. Es decir, este señor sacerdote creó, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿no es cierto?, la primera periódico de Chile, impreso, ¿no es cierto?, con noticias, con mensajes, con algunas historias, ¿cierto? Algo muy importante, sabemos que los periódicos y la prensa escrita en nuestro país es muy importante. Paula Jara Quemada, otra señora que trabajó y otra dama, ¿no es cierto?, que fue muy importante en este proceso. En 1818 organizó militarmente a los inquilinos de su hacienda de Paine, es decir, ella tenía una gran hacienda, tenía muchos empleados, muchos campesinos, y ella los armó, les entregó armamento para que fueran fueran parte de este ejército patriota, ¿se dan cuenta?, y que colaboraran con el general San Martín. También albergó en su hacienda a los soldados patriotas heridos y donó caballos, alimentos y pertrechos al ejército patriota. Es decir, ella colaboró también con la causa, una mujer muy noble, que tenía mucho dinero por lo demás. Por lo tanto, se le permitió entregar muchos recursos a sus compañeros, a sus amigos patriotas, para que pudieran comprar armas, les entregó refugio, les entregó comida, contuvo a los heridos. Entonces ella participó mucho en este proceso, en tantas batallas que hubieron, tantos muertos también que dejaron. Manuel Rodríguez, el gran guerrillero chileno, que durante el periodo de Reconquista hizo un trabajo de espionaje, disfrazándose de distintos personajes para intercambiar información con el Ejército Libertador de los Andes, encabezado por San Martín. Manuel Rodríguez colaboró desde muy joven, él estudió en Europa, fue muy amigo de José Miguel Carrera en la primera etapa, ¿no es cierto?, de esta independencia, que fue la Patria Vieja, donde se firmó la primera acta de independencia para lograr, ¿no es cierto?, lo que después pudo finalizar Bernardo O'Higgins. Él participó constantemente en formar el ejército. Él perteneció a un grupo que se llamaba los Húsares de la Muerte. Si ustedes se fijan en su chaqueta, aparece una calavera en su cuello, en su chaqué, ¿cierto?, en donde muchos compatriotas ilustrados participaron de este grupo, podríamos decir, en el cual estaba José Miguel Carrera, ¿ya? Y el ideal de ellos era luchar por la patria hasta morir, nunca rendirse. Manuel Rodríguez participó constantemente, escondiéndose, se disfrazaba de sacerdote, se disfrazaba de campesino, se ocultaba en los bosques, traía un ejército, armaba otro ejército por acá, viajaba en caballo al sur, después se devolvía al norte. Entonces él fue como el que articuló, armó, ¿no es cierto?, y le dio vida, le dio fuerza a este ejército patriota, ¿ya? Una vez que Bernardo O'Higgins, en el año 1818, sí, 19, asume como director supremo, siendo los dos participantes de la misma causa. Bernardo O'Higgins era una especie de celos, ¿no es cierto?, de poder, acusa a Manuel Rodríguez de traición, lo cual no fue cierto, ¿no es cierto?, y lo manda a ejecutar, lo manda, ¿no es cierto?, a fusilar. Y se lo lleva a Tiltil, ¿no es cierto?, y donde finalmente los soldados le dan muerte a Manuel Rodríguez, ¿ya?, injustamente, acusado, ¿cierto?, de ser traidor a la patria, lo cual con los años, ¿no es cierto?,
La historia nos ha demostrado lo contrario, es decir, Manuel Rodríguez es el gran héroe, ¿no es cierto?, el gran guerrillero, que sin su trabajo, sin su esfuerzo, la historia no hubiese podido ser, o la independencia no hubiese sido lo que es, ¿no es cierto? Porque el gran trabajo que hizo Manuel Rodríguez, el gran esfuerzo, las grandes aventuras que él tuvo fueron fundamentales. Él viajaba a caballo solo a Argentina, llevando información de lo que estaban haciendo los realistas, porque él no se fue con Bernardo O'Higgins a Argentina, sino que él se quedó aquí en Chile, espiando lo que hacían los españoles. Entonces fue de vital importancia, fue injustamente acribillado, ¿cierto? Lo cual la historia le ha devuelto, ¿no es cierto?, su favor, y ahora es un gran héroe que ayudó, ¿no es cierto?, a conformar en este largo proceso. Bueno, chicos, esa ha sido la clase de hoy. ¿Ya? Espero que les hayan comprendido. Hay una tarea, ¿no es cierto?, que es hacer la línea de tiempo, y lo otro es ver el video en YouTube. Se llama Algo Habrán Hecho, capítulo 4. Pues, si la quieren ver desde el comienzo, mejor. Pero del minuto 36 en adelante es lo que vimos hoy día en clases. Bueno, chicos, la tarea es la siguiente. Ticket de salida. Investiga en internet o en textos acerca de 2 personajes principales, considerando datos biográficos, algo breve. Sus roles en la independencia de Chile. Algo más sobre Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, o también pueden agregar a Manuel Rodríguez. Una pequeña biografía de su vida, ¿cierto? De sus inicios, donde estudiaron, sus viajes, ¿no es cierto? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Por qué quería la independencia para Chile? ¿No es cierto?, que les costó la vida, ¿cierto? Pero ¿cuál era esa importancia que ellos tenían? Repito, puede ser de Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, y me faltó agregar ahí a Manuel Rodríguez. Son 2, escojan ustedes de los 3, cojan 2. Esta biografía debes escribirla en tu cuaderno y enviar una fotografía al correo epaundes@cmchmaristas.cl. y consultar en tu texto escolar en la página 66 a la página 69. Bueno, chicos, que tengan buen trabajo, y cualquier duda pueden escribir en mi correo. Nos vemos en la próxima clase.